Bien, también. Bueno, viernes, ya es viernes. Hoy vamos al rato al Estado de México. Adelante, siéntense, por favor. Vamos a iniciar una gira de revisión del IMSS Bienestar en los 23 estados o 22 estados y la Ciudad de México, donde está el IMSS Bienestar, además de Yucatán, y a seguir impulsando el programa Salud Casa por Casa. Son tres principales actividades en junio: revisión del IMSS Bienestar, Salud Casa por Casa, y este mes inicia la entrega de apoyos a pueblos y comunidades indígenas. Por primera vez en la historia ya se hicieron las asambleas y ahora ya va a ser la entrega de recursos de manera directa para que los pueblos y las comunidades puedan ejercerlo en lo que ellos desean a partir de asambleas y de una revisión comunitaria. Entonces, esos tres temas los vamos a estar desarrollando en el mes de junio. Bueno, el día de hoy vamos a darle la palabra a Claudia Curiel, secretaria de Cultura, para que nos platique ya del cierre de México Canta, cuántos se inscribieron, de dónde son, qué géneros musicales, y también a Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, porque vamos a hablar de una nueva etapa de Original, para que todas y todos tengan esta información. Y está Bulmaro, como siempre, los viernes con Suave Patria. Bueno, antes de iniciar con eso, quiero darles tres indicadores de hoy en la mañana de Bloomberg. Ponle el título primero, por favor. Para todos los pesimistas, vamos a darles optimismo el día de hoy. ¿Qué opinan los mercados de México y su administración o su gobierno? Adelante. Fíjense el peso hoy, así amaneció. Reforma al Poder Judicial, todo lo que traen los comentócratas, 19.14. Adelante. Esta es una tasa de interés a 10 años, que es el comportamiento de la tasa a 10 años como indicador de expectativas económicas y riesgo. Mientras más abajo, menor riesgo percibido, está disminuyendo la tasa a 10 años. Adelante. Y el tercero, costo de asegurar la deuda soberana, percepción internacional sobre la probabilidad de impago, también disminuyendo. Es decir, confianza en nuestro país y, como hemos dicho, entre la inversión pública y privada, este año, aún con todas las dificultades económicas internacionales, hay una muy buena percepción de lo que llaman los mercados de nuestro país y continúan las inversiones. Dos más. Hay una declaración de el Wall Street Journal, que no es precisamente el que nos… Adelante. ¿Sí lo tiene? Este es un artículo de hoy en el área de negocios del Wall Street Journal que habla cómo México está a punto de beneficiarse del nearshoring, una tendencia creciente que está alentando a las empresas estadounidenses a fabricar productos cerca de casa. Eso pone un enfoque renovado en el comercio y aumentó la atención de los inversores en el aumento del peso mexicano. Adelante. ¿Y la otra nota? Este es el secretario de Comercio de Estados Unidos. Como saben, Marcelo, nuestro secretario de Economía, está allá para reunirse y esta es su opinión.
pide reimaginar relación con México para hacer negocios juntos. Y bueno, ya la última, la del Banco Mundial, que hicieron una reevaluación a partir de sus metodologías de la disminución de la pobreza en México. ¿Recuerdan que habían dicho que 9.5 millones de mexicanos habían salido de la pobreza hasta 2022? Hacen una reevaluación de su metodología y reconocen que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente López Obrador hasta 2022. Es decir, ya no es 9.5, sino 11 millones, dicho por Banco Mundial. Ahora sí, ese es para levantar el ánimo. ¡Ánimo!, como diría Pancho Villa. Ahora sí, Claudia. Gracias. Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy presentamos los resultados de esta convocatoria que de verdad ha sido impresionante. El concurso México Canta, que anunciamos ya hace un mes y medio, para quienes no sepan, es un concurso para canción, para compositores, para intérpretes, binacional, para jóvenes entre 18 y 34 años, mexicanos y mexicano-estadounidenses, como una iniciativa para generar nuevas narrativas, nuevas letras en torno, sí, a música como los corridos, que pueden ser tumbados, pero que no necesariamente tengan que basarse, bueno, no es para justamente hacer apología de la violencia, pero que puedan rescatar los ritmos tradicionales mexicanos que han sido ya números y primeros lugares en el mundo, y por lo cual somos el número 10 en el mundo como industria. Esto también es para preservar la música tradicional y tuvimos un impacto impresionante. Lo ponemos, por favor, avanzamos. Recibimos en esta primera edición 15,000 participantes a través de la plataforma mexicocanta.gov.mx, 12,418 son de México, 2,697 en Estados Unidos. Y avanzamos a la siguiente, por favor. Si bien Estado de México, Ciudad de México, Jalisco habían estado como punteando, es importante mencionar que Durango y Sinaloa en esta última semana también repuntaron, y sabemos que hay música importantísima y que parte de lo que ahorita está pues a nivel mundial viene justamente de allá. Entonces, bueno, repuntaron, y no quiere decir que no participen todos los estados. Ellos están en otros estados, está Oaxaca, están todos, y hay un crisol impresionante de participación. En Estados Unidos también se mantuvo la participación, en el que sigue, de California y Texas por encima del resto, pero igual participaron en la mayor parte de Estados Unidos, divididos por regiones como lo habíamos hecho, para que haya representación. Los géneros. Bueno, uno de lo más importante o de las cosas más importantes que nos revelaron este concurso ha sido la amplitud, riqueza, diversidad de géneros en todos estos participantes. Por ejemplo, a la cabeza siempre estuvo la música de banda, que es un género profundamente arraigado a las tradiciones del norte, occidente del país, y que ha sido uno de los géneros pilares populares de la música mexicana contemporánea. Entonces, por eso no nos sorprende que tenga esa fortaleza. El norteño, por ejemplo, también ha tenido una gran participación, que habla todo de las fuerzas narrativas también del acordeón, la conexión entre el acordeón, el bajo, sexto, y todos los mexicanos en frontera, que también ha sido la música que ha sido fundamental entre lo que se ha generado en Estados Unidos y México, y que ha sido parte de lo que está en primeros lugares.
El pop pues es un género que siempre ha sido vigente por su versatilidad melódica, pero en el caso de este concurso lo interesante son las fusiones que hicieron los jóvenes con ritmos tradicionales mexicanos como mariachi, campirano, norteño, banda, y que es lo que hace interesante pues este concurso, que es revitalizar, fortalecer las tradiciones de géneros mexicanos, pero que tengan este cruce de ritmos jóvenes, que es lo que hace que pues se escuche nuevamente y posicione nuestra música en el mundo, que es uno de los objetivos. Evidentemente el rock, hip hop, mariachi, bolero, y también mencionar que ha habido una participación interesante de country, electrónica, de jazz, reggae, tropical y contemporánea. Entonces ha habido pues lo que esperábamos, pero con una respuesta muy significativa de 15,000 participantes, y avanzamos, la que sigue. Lo que más ha participado son cantautores, es decir, compositores que además interpretan su pieza, su canción. También hay una participación importante de intérpretes. Yo tuve la oportunidad de ya escuchar algunos que no podemos revelar hasta la selección final, pero hay un talento impresionante de voces jóvenes que nos va a sorprender de lo que estamos encontrando. El Consejo Mexicano de la Música está que no da crédito, o sea, superó nuestras expectativas, la verdad. Hay un talento y son jóvenes que nunca los habían escuchado, que nunca se les había dado una oportunidad, y que en acompañamiento con gente profesional de la industria, pues vamos a generar pues una nueva música mexicana que tenga fortaleza, que hable de México, de muchas cosas, y que también le demos nuevas oportunidades a los jóvenes y a la música y a la industria mexicana. ¿Avanzamos? Siempre fue fueron punteros los de 24 a 29 años, pero en esta última etapa de 30 a 34 como que le entraron, metieron zancadilla y subieron al 23%, pero mencionábamos que es muy interesante porque estas generaciones son las que más escuchan esa música, especialmente los corridos tumbados, y es interesantísima su respuesta, esta respuesta positiva a generar otro tipo de letras y su amplia participación. Ya cerramos la primera parte, que era pues la inscripción. ¿Qué es lo que sigue? El viernes 4 de julio, porque ahorita son 15,000 participantes, han estado trabajando el Consejo Mexicano de la Música sin dormir. Ahorita voy a agradecer particularmente a muchos, para justamente salir con los primeros 365 clasificados, que son 10 por Estado de México, 15 por región de Estados Unidos. ¿Perdón? Sí, 10 por Estado. No, 10 por Estado en México, 15 por región de Estados Unidos. Nos quedan 365 clasificados. Estamos en la etapa de pues que el jurado clasifique esto. Se anuncian el viernes 4 de julio. Estos 365 va a haber un micrositio para que puedan ver todos los estados, todo lo que presentaron, y se puedan meter ustedes de manera libre a ver y empezarse a familiarizar con los participantes. ¿Avanzamos? Y ya después siguen las eliminatorias estatales, donde van a quedar 8 seleccionados por región de México, por región de Estados Unidos, para llegar a los 48 semifinalistas que van a estar listos el viernes 8 de agosto. ¿Avanzamos? Y bueno, después ya haremos un concentrado por regiones para justamente invitar a mexicanos y mexicano-estadounidenses y que haya representación y que podamos traer por región pues un crisol de lo que es nuestro país en México y nuestros mexicano-estadounidenses jóvenes que también están participando, y básicamente ahorita estamos en ese punto. ¿Avanzamos? Quedamos con 7 finalistas, se va a premiar a la mejor canción, al mejor intérprete, y luego el jurado seleccionará a uno más. Es importante destacar nuevamente que en la final solamente el público será el que elige. Vamos a hacer votación en vivo en la final y es el público el que dirá quiénes son los ganadores, con un ganador extra de los jurados que nos han apoyado muchísimo.
Queremos de verdad agradecer al Consejo Mexicano de la Música, están completamente volcados en este trabajo, no descansan, principalmente a Mónica Vélez, que es una gran compositora mexicana que ha tenido Grammys, no duerme, tiene todo un equipo de selección. Queremos agradecer a Grupo Intocable porque va a poner su estudio en San Antonio para acompañar en este proceso de producción a todos los jóvenes que van a estar allá. A Roberto Guadarrama, productor de Los Bukis, que también va a estar apoyando y va a producir varios de los artistas. A la esposa de don Vicente Fernández, a Cuquita y su familia, que se va a volver a abrir el estudio Vicente Fernández, tradicional en la música mexicana, mariachi, y muchos más que justo lo que quieren, por beneficio de México, del talento y los jóvenes, es dar un acompañamiento profesional, porque este es un trabajo colaborativo del gobierno, de los artistas, los compositores y todo un sector interesado en catapultar nuevos talentos, generar otras narrativas y que nos vaya muy bien como mexicanos y mexicanas y que los jóvenes tengan otras posibilidades de creación. Hasta aquí. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Como ya tuvimos la oportunidad de adelantar en este espacio, Original va a presentar ya el 12 de junio su primera emisión dedicada a arte decorativo y utilitario. Esta presencia de hoy de nosotros también es una invitación a los medios de comunicación a que nos apoyen en la difusión de este evento y a quienes nos están escuchando a que nos acompañen. Se llevará a cabo este primer encuentro de arte decorativo y utilitario del 12 al 15 de junio desde las 10:30 hasta las 8:30 de la noche en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México. El arte decorativo y utilitario se entiende como las piezas artesanales que combinan funcionalidad, belleza y significado cultural. Tienen funciones en la vida diaria, pero también en la vida ritual de los pueblos. Acompañan celebraciones, ofrendas y prácticas espirituales. Realmente la vida de todos nosotros seguramente tiene alguna pieza de arte decorativo o utilitario. Se darán cita en Los Pinos 250 artesanos provenientes de 28 estados que representarán además a 22 culturas originarias de México. La mitad de los representantes forman parte de colectivos que como mínimo tienen presencia o van a representar la presencia de otros 1000 artesanos. Los colectivos se conforman de distintos creadores, artesanas y artesanos, con lo cual no solamente hablamos de un individuo, sino de familias enteras. Vamos a estar beneficiando realmente a más o menos 1000 familias con esta presencia y esta expoventa. Hemos dividido la venta de esta gran variedad de piezas artesanales en 8 casas. Son las casas que antiguamente ocupaban los presidentes de este país y que ahora se han convertido en espacios culturales de vocación profundamente cultural. Cada una de las casas está dedicada a una de las ramas artesanales. Estará la casa de barro, la casa de piedra, la casa de madera, la de los hilos y la pintura, la del metal, de la cera. 11 ramas artesanales son las que estarán representadas en el Complejo Cultural Los Pinos. Puedo decirles que quizá sea el mercado de arte popular más grande que haya habido en la Ciudad de México. Vamos a tener alrededor de 30,000 piezas de los distintos artesanos. Podemos encontrar, por ejemplo, o podremos encontrar en este encuentro, jaguares de Amatenango, piñas de barro de Michoacán. Esto que ven es un pequeño ejemplo de lo que a veces tenemos en una mesa y no sabemos que proviene de manos artesanales. Cerámica de Mata Ortiz, de Casas Grandes, Chihuahua, vajillas de Talavera, de Puebla, de Tlaxcala, las de barro de Oaxaca o las conocidas de Capula, cajitas de Olinalá, de Temalacatzingo, árboles de la vida del Estado de México, de Puebla, tapetes de fibras naturales, de lana, tintes orgánicos,
coritas de Sonora, arte huirrárica, por supuesto, de Jalisco, hamacas de Enequén y algodón, cántaros, mijes de 12 bocas, barro negro de Oaxaca, retablos de Guanajuato, piezas que incluso son de tradición de aquí de la Ciudad de México, como la cristalería de Pepita, utensilios de cobre de Santa Clara, de Michoacán, y una gran variedad de textiles que tienen que ver también pues con casa, con lugares que se habitan, cojines, tapetes, manteles, colchas, caminos de mesa. Es una gran oportunidad para que quienes quieran aderezar su casa, pero también quienes tengan negocios y quieran darle el toque mexicano a estos espacios, pues vayan a asomarse y vean la gran variedad de piezas que vamos a ofrecer. El arte tradicional debe entenderse como parte de un universo vital y cotidiano de sus creadores, de los distintos pueblos. Es por eso que este encuentro de arte decorativo está sumado también a otros aspectos de la vida cotidiana de los creadores, como la cocina tradicional. El Complejo Cultural Los Pinos tiene un espacio dedicado a la cocina, es el Sencali, y ahí vamos a tener también cocineras tradicionales en nuestros fogones de barro que vienen de Tlaxcala, de Oaxaca, de Hidalgo, de Guerrero, del Estado de México, de Guanajuato, y también una gran variedad de cocineras de la Ciudad de México, que aquí tenemos muchísimas. Y alrededor de la cocina también habrá danza, habrá música tradicional y tendremos también un gran espacio para relatos, mitos de los pueblos. Desde 2023, Original apostó por la formación de una nueva conciencia alrededor de las prácticas tradicionales. Para ello se creó fundamentalmente Original Escuincles. Es un espacio en Original dedicado a niñas y niños. En esta ocasión tendremos 5 espacios en los que los maestros artesanos darán talleres a primeras infancias, es decir, a niños de 0 hasta 14 años, también adolescentes o chicos y chicas que están entrando a la adolescencia. Vamos a tener aquí en Ciudad de México el enorme privilegio de que los artesanos compartan directamente sus conocimientos con los niños que no pertenecen a su comunidad, así como lo hacen con sus propios hijos cuando transmiten sus saberes. A este programa se suma otro, y este es nuevo, y también lo habíamos comentado, es Original Nanas y Tatas. Este Original se dedica a personas adultas mayores, a quienes involucraremos en el quehacer de la artesanía, también orientados por la mano de maestras y maestros artesanos. Vienen maestros para eso de Tabasco, Durango, Aguascalientes, Guerrero, Jalisco y Guanajuato. Estos talleres se han conformado también para desarrollar habilidades motrices de los adultos mayores, darán cauce a su creatividad, que esa nunca se pierde, y seguramente varios de ellos volverán a estar en contacto con sus propias raíces. El registro para estos 2 talleres ya está abierto. Van a encontrar un formulario, hay códigos QR en lo que estamos presentando, y estos códigos aparecen en la página web de Original. Está en las pantallas, pero va a aparecer un poquito más grande en la última diapositiva. Finalmente, quisiéramos agradecer a las artesanas y artesanos que forman parte de nuestro consejo asesor de Original. Original siempre se maneja con un consejo detrás. Son maestras y maestros artesanos de reconocido prestigio nacional que tratan de representar distintas técnicas de este país. Se conformó este consejo, este primer consejo para arte decorativo y utilitario, con maestros de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de Baja California, de Campeche, de Chiapas y también de Veracruz. Ellos están detrás de nosotros, están con nosotros
formando este primer encuentro que esperamos que sea todo un éxito. Muchas gracias, y la difusión que se pueda hacer de este evento pues será muy beneficiosa para todos los que estamos involucrados en él, y por supuesto los esperamos, compañeros de los medios de comunicación, a que se den una vuelta y vean nuevamente la gran riqueza cultural que tiene este país. Muchas gracias. Gracias, presidente. Es del 12 al 15 de junio en el Complejo Cultural Los Pinos, desde las 10:30 de la mañana. Y acuérdense que hay muchas maneras fáciles de llegar. Ya hay un cablebús y hay un metro muy cerca, el Metro Constituyentes. Para quien no quiera llegar en transporte público, también hay manera de estacionarse en el espacio. Gracias. Bueno, vamos a cerrar antes de iniciar las preguntas con un pequeño testimonio del premio que recibió el Museo de Antropología e Historia, Museo Nacional de Antropología e Historia. El pasado 4 de junio, en nombre de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández comunicó oficialmente que el jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 ha decidido conceder este galardón al Museo Nacional de Antropología de México. Como heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad, que al mismo tiempo expresa las señas de identidad de una gran nación en las que su gente se reconoce. El principal promotor de esta iniciativa fue el empresario hispano-mexicano Antonio Suárez, miembro del patronato. La postulación del museo estuvo a cargo de Emilio Lamo de Espinosa, presidente del jurado, y del embajador de España en México, Juan Duarte, con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el respaldo del arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, quien también mereció este premio en 2022, de Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, y de Walter Westerly, director del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Especialmente, el Gobierno de México agradece al pueblo y al Gobierno del Principado de Asturias, a los jurados y a los integrantes de la Fundación del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 por este alto honor. Es un galardón que reconoce la importancia del Museo Nacional de Antropología como el espacio privilegiado de la grandeza, la diversidad y la fortaleza cultural de México. Desde los primeros impulsos civilizatorios que florecieron en nuestro territorio hasta la vitalidad, creatividad y resistencia de las culturas vivas que nutren la pluralidad lingüística, étnica, regional y comunitaria del México actual. Museo Nacional de Antropología. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Acá. A ver, yo creo que nos da tiempo todas. Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Preguntarle, una pregunta rápida primero sobre México Canta. Veía que se va a transmitir por las estaciones, los medios públicos. Pues seguramente en Radio Resultados nos gustaría a lo mejor también unirnos a la transmisión. Bueno, muy no bien, sé si la radio comercial también pueda unirse a esto. Nos ponemos de acuerdo aquí con Claudia. Muchas gracias, Presidenta. Pues preguntarle también a la Secretaría de Cultura, hay un tema que ha estado circulando en diferentes medios sobre denuncias al director de Seguridad y Resguardo
del instituto. No sé si me pueda, si hay algunas denuncias, ¿sabe usted algo? O también se le relaciona con lo ocurrido en la estación migratoria. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, lo comenté con el director general del INAH, me informa que no hay ninguna denuncia formal. Sin embargo, bueno, sería importante que si tuvieran los temas estos, vayan y se denuncie en las instancias correspondientes. Hasta ahorita nosotros no hemos tenido una denuncia formal, no tenemos conocimiento de ninguna denuncia formal. Y le puedo pedir mucho más detalles al director. Muchísimas gracias, secretaria, muy amable. Presidente, bueno, un tema importantísimo, el anuncio ayer de la Corte Suprema en el tema de la denuncia de México a las armas. ¿Cuál será el siguiente paso para México? ¿Lo hablará ahora que venga Christopher Landó? ¿Qué sigue para México, Presidenta? El argumento de la Suprema Corte de Estados Unidos es que no encuentran relación entre la fabricación de armas y el paso de armas de Estados Unidos a México. Recuerden que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos en enero de este año sacó un documento, emitió un documento en donde reconoce que el 75% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos. Y la Corte dice que no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Queda otra demanda pendiente, esta era contra las productoras de armas, queda otra demanda que es a las distribuidoras y a las que venden las armas. Entonces vamos a seguir insistiendo con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda y al mismo tiempo seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos, que por primera vez, inclusive ayer el embajador de Estados Unidos hizo una publicación que por primera vez reconocen la importancia de que ellos participen en disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México. Entonces, más allá de hablar con el gobierno de Estados Unidos de esta demanda, porque depende finalmente de su poder judicial, lo que sí vamos a seguir insistiendo, y hemos sido escuchados, hay receptividad, de que no solo se trata de que no haya paso de estupefacientes de México hacia Estados Unidos, sino de que no haya paso de armas de Estados Unidos a México. Y ahí ha habido receptividad y vamos a seguir insistiendo en ello. Presidenta, ¿saben si hay un registro de la cantidad de armas que se venda y quién las compra? O sea, en el caso de que usted decía de que hay otra demanda contra los que venden las armas, ¿sabe si llevan un registro de quién compra, cuánto compra? Lo que hay es un registro muy detallado de cada arma incautada, su número de serie, de dónde viene, en el caso de que lo tenga, y en qué actividad delictiva participó esa arma. Eso lo tiene la Fiscalía General de la República. Es un registro muy, muy acucioso que ha servido pues para esta demanda. Muchas gracias, Presidenta. En las gráficas que nos presentaba, muy interesantes, me llamó la atención que en la gráfica de impago hay un pico muy alto entre marzo y abril de este año. ¿A qué se debió ese pico? Digo, después pues viene tiene que ver la situación de los aranceles, lo que ha ocurrido internacionalmente a partir de la decisión del presidente Trump. Lo importante es cómo ha percibido los mercados internacionales a México. Entonces no hay una incertidumbre respecto a México, al contrario, hay confianza y va a seguir habiendo confianza porque hay mucha responsabilidad en el manejo y hay un plan para nuestro país. Ayer he estado recibiendo a representantes de distintas empresas que quieren invertir en México. Ayer vino Airbus, que tiene interés en ampliar su planta que está en Querétaro, y el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, el equipo económico, la secretaria de Energía han estado recibiendo también pues muchas solicitudes, está el portafolio de inversiones. Entonces hay confianza en nuestro país y eso es muy importante.
Diría entonces que la forma en la que usted y su gobierno reaccionaron a este tema de las remesas, los aranceles, fue lo que motivó a que bajara al mes siguiente. Digamos que es el manejo responsable de la economía, tanto de la macroeconomía, del Gobierno de México y del Banco de México, con su autonomía, como pues lo que hemos estado planteando de cómo afrontar el desarrollo de nuestro país y al mismo tiempo la situación frente a la situación internacional que han vivido todos los países del mundo. Presidenta, el día de ayer algunos integrantes de la Coordinadora Nacional cometieron pues alguna agresión en las instalaciones del Sindicato Nacional, el CENTE. ¿Tiene algún comentario sobre eso? ¿Hasta dónde? Porque usted hablaba ayer de que no se va a reprimir a nadie, pero esto pasa ya un poco pasa mucho de lo que es la legalidad, ¿no? Están violando ya prácticamente. No estamos de acuerdo en la manera en que se actúan. Nunca hemos estado de acuerdo con la violencia y estas afectaciones. Las manifestaciones deben ser pacíficas. Y si no, tiene que haber deslinde o asumen la responsabilidad de esto que pasó. ¿Quiénes fueron quienes prendieron fuego? Claro que hay las denuncias correspondientes y lo que proceda por parte de esas denuncias, pero no estamos de acuerdo con estas formas de manifestación. El CENTE ayer publicaba en su cuenta de X que ellos van a proceder a denunciar lo ocurrido, ¿no? Pues tienen derecho, evidentemente. Entonces, además, si lo que ellos quieren ganar es el apoyo popular frente a su solicitud, sus demandas, pues no es precisamente la forma. Al contrario, pues lo que reciben es pues la falta de apoyo frente a actitudes como esta, como la que ocurrió cuando iban a entrar, cuando evitaron, según ellos, que se desarrollara la mañanera, que se desarrolló, golpeando a compañeros reporteros. No, es provocación, así lo vemos nosotros. Entonces, están deliberando, vamos a esperar y esperamos pues que de aquellos que no están de acuerdo con esto pues también haya sus deslindes. Y tampoco estamos de acuerdo que más allá de el debate que hay sobre el CENTE o la CENTE, que por cierto, pues hoy las elecciones son distintas en las secciones sindicales. Pero bueno, más allá del debate, pues no se puede justificar acciones de este tipo. Gracias, Presidenta. Terminaron las elecciones en Veracruz, ahora está el conteo de votos. El OPLE veracruzano presentará denuncias en cinco municipios por la quema de boletas electorales ante la Fiscalía. ¿Tiene algún comentario sobre estos hechos? Pues que se denuncie, no estamos de acuerdo que ocurra eso tampoco. Muchas gracias, Presidenta. Ahora que pasaron las elecciones, ¿visitará Veracruz pronto? Vamos a ir a todo en junio vamos, junio y la entrada de julio, a las 3 temas que va a haber también otras visitas, pero nos vamos a dedicar esencialmente a estos 3 temas. IMSS Bienestar y su consolidación, salud casa por casa y la entrega de recursos a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Gracias, Presidenta. Una petición a Bulmaro, si en la sección sobre patria pronto haga el saludo en totonaco, que es la lengua que se habla en la región de Papantla y Puebla. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, muy amable. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá que desde ayer estaba así. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, preguntarle en un primer punto,
Nada más para que no se me vaya lo de la CENTE, lo de la coordinadora, y seguir un poquito con este tema, si ha tenido algún contacto con los dirigentes del movimiento después de estos hechos de ayer de la quema del incendio. Y también preguntarle si qué salida está previendo al conflicto, que agregue a la propuesta que ya hizo el gobierno y medie y satisfaga a ambas partes. Sería eso en un primer momento. Lo comenté ayer. Primero, yo no he tenido comunicación con ellos. Y ya se hizo una propuesta. ¿Los funcionarios, los secretarios han tenido alguna comunicación con los dirigentes? Tuvieron una comunicación y en el momento que había una mesa de negociación con los dirigentes escogidos por ellos para platicar con las autoridades, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, hay una provocación afuera de Gobernación. Así son las cosas. Entonces ellos tienen una propuesta y la gran mayoría de los maestros de México la aceptan, que eso es lo importante. Fíjense, nosotros estamos planteando que la discusión de la promoción de los profesores, de las maestras y los maestros de educación básica, se discuta ampliamente en las bases del magisterio. O sea, nosotros les estamos proponiendo a ellos proponen que desaparezca completamente del artículo 3º lo que tiene que ver con la promoción. ¿Qué les dijimos nosotros? ¿Por qué no le preguntamos a todas las maestras y los maestros de México qué opinan? Vámonos a la base a discutir escuela por escuela, escuchar a las maestras, a los maestros, para desde ahí construir una propuesta alternativa a lo que se llama la UCICAM. ¿Quién puede estar en contra de eso? Sobre el tema de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, para aquellos que están en cuentas individuales, el Fondo de Pensiones para el Bienestar y su actualización. Para aquellos que se quedaron en el 10º transitorio, vamos a ir disminuyendo paulatinamente la edad de jubilación. Fíjense nomás lo que estamos proponiendo con una inversión que representa en uno de los años cerca de 30,000 millones de pesos. Son inversiones cada año, porque antes aumentaba la edad de jubilación. Nosotros primero propusimos que se mantenga y luego que se disminuya paulatinamente bajo un esquema. Y además que sigamos discutiendo sobre el tema de la seguridad social de los trabajadores del Estado en comisiones distintas. Bueno, ¿quién puede estar en contra de eso? Porque no es que no haya habido respuesta, que no haya alternativa. 10% de aumento salarial a los maestros a partir de septiembre, un esfuerzo que representa casi 40,000 millones de pesos este año. Y en el caso, además de lo que más les afecta a los maestros, de la UCICAM, que es la movilidad, es decir, poderse cambiar de una escuela a otra que tiene muchos requisitos burocráticos, facilitarla en lo que se discute de fondo la UCICAM. La explicación muy detallada de lo que significa el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de que si una maestra o un maestro se iba a jubilar con 4,000 pesos y ganaba 16,000, pues hoy se va a jubilar con 16,000. O sea, no es que no haya propuestas, estamos pensando siempre en el bienestar de las maestras y los maestros de México. Pero frente a esa apertura al diálogo, lo que hay pues es encapuchados, romper la puerta de Gobernación, ayer quemar unas oficinas. Y también no son todos, Entonces, y además mesas tripartitas en los estados de la República para discutir la condición especial de cada uno de los estados de la República, para
mejorar la educación pública en nuestro país de la mano de las maestras y los maestros. Entonces, no es que haya cerrazón de nuestra parte. Ahora, ¿qué quieren? ¿Que caigamos en la provocación? No vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en la provocación. Porque ahí es donde yo digo que se juntan los extremos. Después de esto que ocurrió del incendio… o los supuestos extremos, ¿verdad? Porque ¿buscarían entonces, llamarían a los dirigentes a un diálogo, a sentarse para ver pues qué está sucediendo? Porque están pues es que el diálogo ha estado. El diálogo ha estado. Vamos a ver, ellos están deliberando cómo van a continuar. Pero ellos tienen que resolver también, y también las comunidades. Gracias, presidenta. En otro tema, presidenta, preguntarle cómo van los trabajos para la reapertura de la frontera a la importación de ganado bovino. Se ha informado que en el país hay nuevos brotes del gusano barrenador en ganado bovino, pero también en caballos, ovejas, cerdos y otros animales como un gavilán pollero, que es el primer contagio en fauna silvestre. De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de Sanidad Animal con fecha del 4 de junio de este año, apenas hace 2 días. ¿Qué nos puede decir sobre esto y qué acciones se están haciendo ahorita ya para frenar esta plaga? También tengo entendido, presidenta, que ya vino esta misión de Estados Unidos, que van a hacer esta revisión a las acciones que está tomando el gobierno para controlar el avance de la plaga. ¿Qué le han comentado sobre esta misión, sobre la revisión que están haciendo? ¿Qué está haciendo la delegación? ¿Cuándo se espera que tengan resultados esta misión de Estados Unidos? Y bueno, el domingo, pues ya creo que el lunes, sí, ya en unos días estaría cumpliendo ya el mes del cierre. Entonces, bueno, no sé si ya tengan un informe del impacto que ha tenido el cierre del sector. Sería todo. Sí, le pediría al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural que pudiera darles los detalles de la información. Está la misión aquí en México, va avanzando muy bien. Ayer leí una nota de empresarios de la carne de Estados Unidos que ya estén pidiendo que se abra la frontera porque ya tienen problemas de desabasto en Estados Unidos. Y hay control, hay mucho trabajo de control sobre la plaga. Y además de la instalación de esta productora de insectos que va a permitir todavía un mayor control. Entonces hay mucho trabajo y ya el secretario les puede dar los detalles. Ahorita todavía no hay una fecha para la reapertura. Va avanzando y ya el secretario que les pueda dar los detalles. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Adelante. Presidenta, Javier Pérez de HC Noticias, muy buen día. Presidenta, pues los tiempos políticos se acercan, ya estamos a la vuelta de 2027, posteriormente 2030 y hay pues una agitación en las aguas de la política a nivel nacional. Por ejemplo, hace unos días Ricardo Monreal destapa como posible candidato a la gubernatura de Aguascalientes, Arturo Ávila, y se desata una serie de controversias en medios de comunicación, partido de un medio de comunicación, Mexicanos a Favor de la Corrupción, así lo denominan presuntamente, y pues destapan una serie de datos de Arturo Ávila, que bueno, buen debatiente en la Cámara de Diputados, vocero de Morena, y resalta un contrato de él de una empresa que hace junto con su esposa 2013, donde tiene un costo de 50,000 pesos, una concesión de 49 concesiones, la esposa tiene 1,000 pesos. Resalto todo esto, por todo esto que le digo del tema político, en donde salta también una relación comercial con el hijo de Carlos Salinas de Gortari, también en relación comercial con Bukele, compra-venta o más bien venta de equipo bélico, junto también con Ucrania, y todo esto, toda esta, presidenta, pues trae como consecuencia también a veces el descontento de la sociedad, de la ciudadanía y de las bases políticas al interior del partido Morena, y ha sido señalado duramente su comparecencia, su opinión acerca de esta situación. Pues él es un empresario, nunca ha negado ser empresario, y en todo caso si tiene que aclarar algo, pues que lo aclare él.
Y hay que estar tranquilos, todavía falta para el 27 y para el 30 más todavía. Que no coman ansias, hay que Sí, paso a pasito. así es, me quedo sentado por el tiro de los compañeros en la parte de atrás. También, presidente, en los últimos días salió a relucir otra vez uno de los temas políticos añejos con el tema de Ernesto Zedillo. Reviven ciertas pues trascendencias políticas, también el tema de los trenes a nivel nacional, temas añejos que resaltan junto con la aparición una vez más de Ernesto Zedillo, y es el tema también de ferrocarrileros que han tenido ya desde el 2023 en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, reuniones de trabajo que ha atendido gobierno federal, y me parece que usted también sigue esta atención, que se acordó con la Secretaría de Gobernación desde ese entonces un proyecto de justicia social para miles de exferrocarrileros afectados por la privatización precisamente de este sexenio de Ernesto Zedillo, que terminó siendo también trabajador de una empresa extranjera. El Frente de Ferrocarrileros de Reconstrucción pues pide su ayuda y cómo va el caso con la INDEP de Ferrocarriles Nacionales de México en su liquidación, presidenta. En este espacio se ha mencionado ya que este proyecto le están viendo tanto SEGO como el INDEP por órdenes de precisamente Presidencia de la República. Sin embargo, Ferro asegura que ambas dependencias no han confirmado nada y que no tienen conocimiento de tal Sí. afirmación. En el INDEP está Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, está Mónica Fernández, que está haciendo un gran trabajo al frente de esta institución. Están haciendo revisiones muy profundas de cosas que venían desde antes que llegara el presidente López Obrador. Y están atendiendo también el tema de ferrocarrileros. Es una institución compleja porque ahí van pues muchas de las instituciones que se cierran y que terminan en el INDEP, que tienen pues distintos problemas. Entonces está haciendo una revisión muy importante, está haciendo muy buen trabajo Mónica y seguro podemos tener una respuesta pronta para los ferrocarrileros. En este mismo tema, presidenta, pues el país ha crecido muchísimo, se ha colocado en una posición a nivel global en desarrollo, ha avanzado 1 o 2 posiciones con la construcción del Tren Maya, el AIFA, la refinería, la construcción de universidades, aeropuertos, escuelas, desarrollo en el tema social y también en el tema de salud. Esto coloca a nuestro país también en una alta posición y es muy bueno, pero también, amigos, presidenta, en el tema de los ferrocarriles, toda esta construcción pues ha traído también la inversión, no nada más nacional, sino extranjera, y también los negocios en empresas. En este sentido, dentro de lo que es la construcción de trenes, sin duda dará un magno impulso en la vida económica del desarrollo del país y va creciendo. Pues hay temas, amigos, presidenta, acerca de lo que son las Fuerzas Armadas, que ya pagaron a la mayoría de las empresas en tiempo y forma. Sin embargo, estas empresas tienen aliados comerciales, tienen empresas que trabajan para ellos, y según lo establecido y difusión en el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de este sexenio, pues esas empresas hasta el momento no les han pagado a otras empresas y hay contratos por pagar en esas empresas. Ha llegado a la redacción de este canal quejas de empresas que no han sido liquidadas. Son obras en las que ayudaron en la construcción, obras mencionadas en el caso de ISA-SAP de CB con filial Construcción Sociedad Anónima de CB, Cotriza, de la cual sus apoderados legales Ricardo Ibarri García y Gabriel Sánchez Ramírez, quienes niegan presuntamente pagar más de 6 millones de pesos a las empresas de desarrollo y construcción, más Sociedad Anónima de CB, con número de contrato 005-120-15-BF, y otros números más, la cual participó en la construcción del tramo 4 del Tren Maya,
Valladolid, Yucatán y Cancún y Quintana Roo, así como también la empresa Elecnor México, Sociedad Anónima de CB, la cual su representante legal llamado Fernando Marín y director de energía Raúl de la Nava Santos, con número de contrato 3091-40147. Pues esta empresa, con obra de proyecto de energía eólica Cimarrón, La Rumorosa, Baja California, con un adeudo de más de 5 millones de pesos, presuntamente a favor de la empresa de construcción MAD. Presidenta, piden su apoyo para que empresas que ya fueron pagadas en tiempo y forma por el gobierno, por el ejército, hagan lo necesario. Pues digo, que se revise pues por parte de quien está haciendo la revisión ya para finiquitar todos los contratos, es obviamente Defensa, y que es quien opera el Tren Maya a través de la empresa Tren Maya, y también la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que está ayudando ya al cierre de todos los contratos. Entonces, bueno, se puede revisar, pero también pues todas las empresas tienen que haber cumplido, ¿verdad? Entonces, habría que ver si cumplieron estas empresas en este proceso. Sí, presidente, por último, una buena noticia. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se crea el Banco del Bienestar. Voy a lo siguiente porque en estos últimos días, desde el gobierno de Donald Trump, ha buscado pues poner un impuesto, un agravante a lo que son las remesas de nuestros hermanos paisanos que mandan a México, y hay un equipo hasta el día de ayer que está trabajando allá en Estados Unidos buscando que no se pongan este impuesto a estas remesas, pero haciendo una investigación, presidenta, con compañeros que incluso fueron a Estados Unidos, especialmente allá, nos dimos cuenta que hay una tarjeta del bienestar que se llama Finavien, que aparece en 2022, que pues arranca en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el consulado de Orlando, específicamente allá en Florida, donde se hacen los trámites personales consulares, gente amable precisamente del consulado que está trabajando con migrantes, nos dieron información de que previendo precisamente si se le llega a poner un impuesto a las remesas que mandan los mexicanos a sus parientes acá en México, hay un trámite que se puede hacer con esta tarjeta, que sacando la tarjeta en Estados Unidos, Finavien Estados Unidos, y una tarjeta adicional Finavien México, y dándose de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social como registro, ¿verdad?, para obtener esta tarjeta, si son ilegales precisamente, si es gente que no tiene papeles, así es, indocumentados, pues podrían depositar a sus familiares cantidades de diferentes denominaciones, miles de dólares, cientos de dólares, por simplemente un costo de transferencia de $3.99, sin importar el monto de la remesa. No sé si tenía usted información de esta tarjeta, sí, y se podría ampliar la información para beneficio de nuestros hermanos paisanos allá en Estados Unidos. Sí, primero, por ahí tenemos unos videos, ¿verdad?, que nos enviaron, ahorita los ponemos. Está ya el equipo de senadores y senadoras que está apoyado por el embajador de México en Estados Unidos para hablar con distintos senadores para explicar por qué el impuesto a las remesas pues es una doble contribución, es injusto, y lo que representaría pues para los paisanos, para la economía de Estados Unidos y para las familias que reciben las remesas aquí en México. Entonces están trabajando allá. Ha habido muchas cartas de paisanos a sus senadores, senadoras, para también hacerles saber que no están de acuerdo. Hay mucho movimiento en Estados Unidos en este sentido. Entonces vamos a esperar primero esta parte de cómo queda, esperemos que sea reconocida pues esta solicitud que están haciendo las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos para que no haya cobro de impuesto a las remesas. Y de todas maneras,
tenemos la opción de Finabien, que ya la presentaremos aquí. Finabien es Financiera para el Bienestar, la coordina Rocío Mejía, que hace un excelente trabajo también, y una de las formas de enviar remesas de Estados Unidos a México es a través de este mecanismo, que ya pues estamos buscando la manera de disminuir pues esas comisiones para que pase lo que pase, de todas maneras sea una mejor opción para los paisanos para enviar sus remesas. Pero lo primero, que es que no estamos de acuerdo con ese impuesto, y desde aquí, desde México y desde Estados Unidos, las y los mexicanos estamos trabajando para evitar que este impuesto sea aprobado en el Senado de los Estados Unidos. Gracias, presidente. A ver, pon los videos que nos enviaron. Yo radico aquí en Los Ángeles, California. Mandamos cada mes o cada 15 remesas y no es justo ponerles los más impuestos. Yo pienso que es algo que está mal porque sí nos va a afectar a nosotros los inmigrantes. Si de por sí ya está todo caro y luego pagar todavía más impuestos. Y ese dinero se supone que el que ya tenemos ya es libre de impuestos, nosotros lo recogemos sin impuestos, ya no lo retienen. Nos afectaría bastante en cuestión monetaria. Porque nosotros seguimos luchando para poder ayudar a toda nuestra familia. Porque con ese dinero yo puedo comprar, ¿verdad?, algo de medicamentos para mí. Y se oye poco, pero pues como quiera tenemos que pagarlo. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta nueva ley que se está implementando. Trabajamos muchas horas acá en Estados Unidos. Es algo injusto. Por todas estas razones, esta propuesta no debe ser aprobada. Invito a mis connacionales mexicoamericanos y a todas las personas que puedan hacerlo a que busquen a sus representantes ante el Senado para que sus representantes voten en contra de esta propuesta. Hola, soy José Luis Bueno, campeón mundial del WBC. No al impuesto de la remesa. Defender a nuestra gente es la mejor pelea que podemos dar fuera del ring. ¿Qué tal, amigos? Soy Daniel Zaragoza, campeón del Consejo Mundial de Boxeo. No al impuesto de las remesas. Defender a nuestra gente es la mejor manera que tenemos de pelear fuera del ring. Hola, soy Jessica Neri Plata, campeona mundial del WBC. Únete a mí y digamos fuerte hashtag no al impuesto a las remesas. Contacta a tu senador hoy. Gracias. Vamos por acá, a ver. Buenos días, Señora Presidenta. Natasha Gutierrez, ABC Australia. If I can ask in English, my colleague will translate in Spanish. Clearly, the U.S.-Mexico relationship is extremely important. It has repercussions for the rest of the world. We were actually in Nogales and we saw how close U.S. armored vehicles were in the wall, practically in the backyard of everyday Mexicans. We understand that President Trump has said he's militarized the border because he doesn't feel that your government has done enough to curb the flow of fentanyl to the U.S. We've also spoken to sources both on the Mexico and the U.S. side. They've said that fentanyl is still going through and there's been little change. So my question is, how much of a show is your crackdown to appease President Trump? Are you doing enough to avoid a U.S. military intervention? Si lo quiere traducir para todo el pueblo de México. Ok, sorry. Un minuto por lo traigo. Básicamente nos está preguntando que si, bueno, Gabriel Cosío, presidenta, su gobierno ha priorizado la lucha directa al tráfico del fentanilo, pero nuestras fuentes en México y en Estados Unidos afirman que ha habido pocos cambios en el flujo de fentanilo en la frontera norte. ¿Estas acciones del gobierno mexicano contra los carteles es un intento de apaciguar al presidente Trump? Es su pregunta. La reducción de fentanilo o del paso de fentanilo de México a los Estados Unidos ha caído de una manera muy importante. Entre el periodo de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos a la fecha, la caída es de cerca del 40%. Estamos esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de CBP, que es la Agencia de Aduanas y Migración. ¿Cómo se mide
la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera. ¿Quieres traducirle? ¿Y dónde están a little bit, no? Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo lo miden? La cantidad de fentanilo que el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus instituciones, incauta en la frontera de Estados Unidos con México. Esta ha caído de una manera muy importante. ¿A qué se atribuye? A que nosotros estamos incautando de este lado de la frontera, en México. ¿Lo hacemos para satisfacer al presidente Trump? No. Lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de los Estados Unidos, pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México ni a ningún joven de ningún lugar del mundo. ¿Qué tipo de colaboración y cooperación tenemos? Hay una comunicación permanente, tanto entre los agentes de migración en México con los agentes de migración en los Estados Unidos, del Comando Norte que el presidente Trump por primera vez incorporó a la frontera, a su frontera sur, y los miembros de la Guardia Nacional que son parte de la Operación Frontera Norte, que fue uno de los acuerdos que tuvimos en una de las primeras llamadas que tuvimos con el presidente Trump. Ahora, no es lo único que hacemos. Nosotros trabajamos todos los días con una estrategia de seguridad para disminuir la violencia en México. Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo y nuestro objetivo es que no mueran mexicanos y mexicanas por conflictos relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos y que se pacifique nuestro país. Para ello hemos definido una estrategia de 4 ejes en México, que es la atención a las causas. Para ello, entre otras cosas, es México Canta, que no hay apología de la violencia en la música mexicana, entre otras acciones que estamos desarrollando con atención a las causas. Lo segundo es fortalecimiento de la Guardia Nacional y de las policías estatales. Tercero, inteligencia e investigación. Y cuarto, la coordinación. Nos van a dar los resultados el próximo martes de la disminución de homicidios, ya con los datos completos de mayo. La reducción de homicidios desde que nosotros llegamos a la fecha es de 25%. Entonces, hay una estrategia para atender la seguridad y nos coordinamos y colaboramos con Estados Unidos. No nos subordinamos, no acordamos intervención de Estados Unidos en México, eso no, colaboración y coordinación. Y le ha quedado claro al gobierno de Estados Unidos. The U.S.-Mexico relationship is obviously very important, not just for both countries, but also for the rest of the world. It has impact that goes far beyond just the two countries. President Trump is unpredictable, and he has a history of controversial comments against women. How do you handle President Trump? How do you manage that relationship? Con respeto. Yo siempre he dicho, a México se le respeta. Y cuando hablamos por teléfono, que hemos hablado muchas veces por teléfono, de una manera amable, siempre amable, pero con nuestros principios claros y buscando acuerdos, porque es la relación que tiene que haber no solamente con cualquier país del mundo, sino particularmente con los Estados Unidos. Ha habido un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos del trabajo que hace México en varias áreas. ¿Qué queremos nosotros también? Pues un acuerdo global que permita también el respeto al tratado comercial y que este tema de los aranceles, particularmente en acero, en aluminio, digamos que es el arancel más importante que hoy tienen todos los países del mundo, incluido México, México pueda ser excluido pues de este 50% que existe hoy. Entonces, viene la próxima semana Chris Landau, que es del Departamento de Estado, viene a preparar una posible reunión de
el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, con nosotros, para poder hacer acuerdos pues más permanentes, que no dependa cada semana pues de una situación distinta. Yet he says that you have rejected his offer of U.S. intervention because you're afraid of the cartels. What do you say to that? Bueno, rechazamos la presencia de tropas de los Estados Unidos porque no estamos de acuerdo, porque México es un país soberano, independiente, y como lo he dicho muchas veces, aquí la valentía es del pueblo de México, no es de su presidenta. México tiene un pueblo muy valiente, trabajador, que sale adelante todos los días, y eso es lo que nos da siempre la fuerza. Y en la relación con Estados Unidos es coordinación, colaboración de muchas maneras. Se puede colaborar en información, en trabajo conjunto, pero ellos del lado de la frontera de ellos y nosotros de nuestro lado de la frontera, respetando nuestra soberanía y con el principio de confianza mutua, que es muy importante. Muchas gracias, señora presidenta. Hola, buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues aunado a estas buenas noticias que nos dio hoy en la mañana, pues a pesar de los malos augurios que desde hace años repite la comentocracia económica, esa que aseguraba que con la 4T vendría el caos financiero, pues hoy el indicador de confianza del consumidor también alcanza también su mejor nivel en mucho tiempo, con un crecimiento sostenido, incluso en medio de escenarios, como usted dijo, internacionales muy adversos. Según lo reportado por el INEGI, pues aumentó 1.2 puntos la confianza del consumidor en mayo de este año respecto al mes de abril. ¿Qué le diría pues justo también a estos comentócratas que dicen que la 4T espanta las inversiones? Y también, ¿qué piensa, presidenta, del optimismo y de la confianza que tienen los mexicanos en su gobierno y en el manejo que ha hecho de la economía? Estamos en una situación compleja a nivel internacional para todos los países del mundo y en particular para México. El asunto es cómo lo enfrenta uno. Si uno se cruza de brazos y dice a ver qué hace el mercado, o haces un plan y trabajas todos los días para cumplir ese plan, con la coordinación de todos los sectores que quieran coordinarse para sacar adelante a nuestro país. Y eso es lo que estamos haciendo, que es el Plan México, que hemos invitado al sector privado, estamos impulsando las inversiones públicas de una manera responsable y al pueblo de México, que es lo más importante. Y yo tengo confianza en que vamos a salir adelante, porque siempre lo ha hecho el pueblo de México y lo vamos a hacer. Hay entusiasmo en nuestro país. Naturalmente, frente a la situación internacional, pues siempre hay una incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la relación con Estados Unidos. Pero nosotros somos optimistas en el gobierno y queremos pasarle ese optimismo a todo el pueblo de México. Presidenta, y esta semana el senador del PAN, Ricardo Anaya, pues recurrió a expresiones escatológicas en plena tribuna del Senado para descalificar el proceso de la elección judicial, usando términos más propios de un sketch vulgar que de un debate parlamentario, presidenta. ¿Qué opinión le merece que un líder de bancada opositora reduzca el nivel en el Congreso con este tipo de discursos? ¿Y qué mensaje le manda esto al pueblo de México sobre la seriedad con la que la derecha enfrenta los cambios impulsados por su gobierno? A ver si ponen la votación que tuvo el nuevo presidente, el que va a ser el nuevo presidente de la Corte.
Hugo Aguilar Ortiz, 6,195,612. Otra vez. Hugo Aguilar Ortiz, 6,195,612 votos. Indígena, mixteco, va a presidir la Corte en México, un orgullo. Vamos a ver el resultado de la votación del 2024 por partido. PRI, 5,736,759. O sea, le ganó Hugo solito al PRI. Movimiento Ciudadano, 6,204,000, prácticamente iguales. Y el PAN, todo el PAN, todo el PAN, 9,644,000. Y Hugo solito, 6 millones. No, pues sí están bien enojados, están nerviosos, preocupados. Y luego con su racismo, su clasismo, ¿cómo es posible que un indígena vaya a dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, ¿por qué no analizan ellos cuál es el papel de la oposición en México? ¿Qué ofrece la oposición al pueblo de México? Ahí anda, por cierto, me enteré, cabildeando el PRI en Estados Unidos, contratando bufetes de abogados en Estados Unidos. Imagínense. ¿Así creen que van a recuperar votos del pueblo? ¿Dónde está su proyecto? Un día dicen que están a favor de los programas sociales y otro día se arrepienten. Un día dicen que están a favor de la intervención de Estados Unidos en México, imagínense. Bueno, la candidata del PRIAN hablaba de fuerzas binacionales, ¿no? Y al otro día dicen, no, no es cierto, no es cierto. Bueno, que presenten algo al pueblo, que den una alternativa. Pero su enojo, esta manera de hablar, pues viene de una frustración. Que hagan yoga, que se junten, que analicen, porque el pueblo de México ya no vota por ellos. ¿Qué alternativa ofrecen? Decidieron llamar a no votar y luego dicen, oigan, es que quedó un... O sea, ellos llaman a no votar, no porque fuera una elección partidaria, pero ellos son la oposición y llaman a no votar. Y luego dicen, no quedó nadie nuestro. Bueno, si llamaron a no votar, pero además ni se coordinan, llaman a no votar, pero unos de ellos sí votan. Entonces, pues yo creo que deberían hacer una revisión de qué ofrecen, porque la verdad, pues sí hacen unos papelones ahí. Ya les debo unos tips. Y por último, Presidenta, ayer en el podcast La Moreniza, pues la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, y el secretario de organización de ese partido, Andrés Manuel López Beltrán, denunciaron graves irregularidades en el proceso electoral de Durango y revelaron pues que solo se le reconoce a Morena 16 triunfos municipales de 21 que obtuvieron.
Pues ellas y ellos mencionan que detrás de estas irregularidades estuvo, entre otros, el exgobernador de Coahuila, el priista Rubén Moreira. La 4T, Presidenta, pues siempre ha luchado contra los fraudes electorales. ¿Qué piensa que hoy siga habiendo elecciones con tantas irregularidades como las que asegura Morena sucedieron en Durango? Pues que se presente la denuncia ante el INE y ante el tribunal, ¿no? Ante el tribunal electoral. Aún así, en términos de número de personas que van a ser gobernadas en Durango por el Movimiento de Transformación, es más que lo que se tenía en el 2022, ¿no? Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, acá a ver. Reina, estás esperando a ver si. Presidenta, buenos días. Héctor Herrera, servidor ACI de Hidalgo. Dos preguntas para México Canta y también para Cultura. Para México Canta, para esta parte que va a ser los finalistas en este micrositio, ¿habrá una forma de mostrar el apoyo, las personas, comerciantes o algunos empresarios para estos finalistas, aparte de conocerlos y saber qué cantan? Ese es uno. Y la segunda para Cultura. Sí, para los premios que va a haber cuando… Sí, ahorita lo platicas. Y para Cultura, precisamente del estado de Hidalgo, si va a haber alguna fase, si es que no están invitados por ahí nuestros artesanos hidalguenses de los Tenangos y de Zacualtipán, de Los Ángeles, que hacen extraordinarias campanas desde décadas. Esas son las dos. Muchísimas gracias, Presidenta. Claudia y Marina. Justamente esta iniciativa de México Canta es con gobierno, con la industria, con compositores, con artistas, y los premios los está dando el Consejo Mexicano de la Música, que es que los van a firmar a los ganadores, los van a producir y los van a acompañar en una carrera profesional, y por supuesto que todas y todos son bienvenidos a sumarse a esta iniciativa por nuestros jóvenes, por nuestro país. Entonces, si alguien se quiere acercar, estamos abiertos. Muchas gracias. Sí, Hidalgo está presente y ha estado presente en todos los originales, no solamente con los textiles, los tenangos, sino también con barro. Hay alfarería también hidalguense. Y los tenemos en las cocinas tradicionales también, porque tienen una cocina muy rica, que conocemos poco. Gracias. Bueno, vamos, ¿te parece, Reina, si el lunes regresas? Para que haya tiempo. Bueno, el lunes cerramos hoy con Suave Patria. Adelante. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué canceló la gira en Guerrero? Pues hay que decirlo abiertamente. Recuerdan que una vez el presidente López Obrador iba a inaugurar el Teletón ahí en Tlapa y hubo provocaciones. Y ahora salieron volantes diciendo que se iban a manifestar y no es un asunto de la presidenta, sino también del propio pueblo. Lo que queremos pues es festejar que está funcionando el hospital. El hospital de todas maneras ya está abierto y ya pues vamos a regresar en otro momento. También ahí pues hay varias mejoras en carreteras que estamos impulsando, desde allá hasta la Mixteca, muy importantes. Entonces sigue el trabajo en la montaña de Guerrero, está el programa Sembrando Vida, que también va a aumentar, y varias acciones que estamos desarrollando ahí. Pero preferimos pues no, frente a un anuncio de que iba a haber una provocación, pues mejor movimos el día y ya iremos en otra ocasión. ¿Eu? Por Playa del Carmen, que representa lo más oscuro de ese… Pues hay que preguntarle a la ciudadanía. Ya se realizó. ¿Ah, sí?
éxito, la gente no quería saber nada de lo que era el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y por eso se cambia Playa del Carmen de este municipio líder. Pues muy bien. Era la única pregunta. Muy bien, pues lo que decida la gente. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Liosem Chaniabu Aye Yaut. La saludo con respeto, Presidenta. Liosem Chaniabu a todas y a todos. Les acabo de saludar en Yacnoqui, la lengua que ustedes conocen como el yaqui, que se habla en el estado de Sonora. A mi amigo Tlen, en Totonaco, del estado de Veracruz. México es un país de diversos ritmos, ritmos que nos ponen a bailar y que nos ponen a cantar, pero hay ritmos que son tradiciones, historias y representan luchas y triunfos de los pueblos y comunidades que aún permanecen vivos hoy. Y esto es gracias a las nuevas generaciones. Nuestras danzas originarias tienen un sentido espiritual que aún permanece en cada una de las mujeres y hombres de esta gran nación. En pocas palabras, es una celebración a nuestra vida misma. Para entender un poco más de lo que estoy hablando y desde el estado de Sonora, les presento la siguiente cápsula. Con su permiso, Presidenta. Tung yo luturia para soy me puri huania ta huania ta sini patnate ke tung yo ra ning ke tau te ke pano sini tung pos kum ning ke ni na u te ke pano sini mamu ya pu huania ta sini ni wa masoyi wa me nu ya pu nu ka sini tung yak bia ta ahí sabe tío ta ni na u te ke pano yo ko te ni maka ani na tawane paman si kuba yo to me tío ning kita. Pues esto, más que nada, en nuestras tradiciones, son las fiestas que se hacen tradicionales de cada pueblo. La danza, rescatar lo que son las costumbres y tradiciones, la verdad. Para mí es algo lindo, pues, hacer algo que las personas mayores nos dejaron a cargo. A nosotros, como recién jóvenes, niños, que nos gusta esto de la danza. Somos descendientes del venado, es sagrado porque nos transmite ese conocimiento ancestral que le transportamos a aquel entonces, es lo que nos caracteriza de ser indígenas yaquis, es nuestra identidad, o sea, es un orgullo para nosotros el que conozcan y valoren y respeten nuestra danza, más que nada pues la del venado y pascola. Desde que tenemos uso y razón, nos encontramos con la propia cultura, nacimos dentro de ella y pues la música es parte del pueblo, de nosotros, de la gente. Yo lo hago de corazón pues porque me gusta lo que es esto, la danza tradicional, pues para que también nuestras costumbres y tradiciones no se pierdan también, como suele pasar en diferentes partes pues de las culturas que se pierden, pues. Y pues la danza del venado pues es algo sumamente importante para mí, yo creo que no nomás para mí, para muchas personas. Nunca nos cansaremos de decir que nacer en México es nacer en un territorio rico y diverso. La danza del venado representa la conexión entre el ser humano, la tierra y el mundo espiritual. Gracias a los 8 pueblos de la nación yaqui de Sonora por conservar este ritual que es de los más emblemáticos del norte del país, porque preservar las tradiciones de los pueblos y comunidades permite mantener la conexión sagrada con la Madre Tierra, pero sobre todo permite mantener viva la identidad de toda una nación, México. ¡Viva la nación yaqui! Utesia, muchas gracias.